Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a la parte 3 del misterio del cuarto amarillo, esta intrigante historia de Gastón Leroux. Ya conocimos al personaje, ya conocimos la situación misteriosa y aparentemente sin solución en la que nos encontramos. Un cuarto amarillo donde ha ocurrido un casi un asesinato, pero un cuarto casi herméticamente cerrado, imposible de que alguien haya podido entrar, pero más difícil de salir. Así que vamos a ver cómo nuestro héroe Joseph Rouletabille resuelve este enigmático crimen. Media hora más tarde estábamos Rouletabille y yo en la estación de Orleans, aguardando la partida del tren que nos conduciría a Épinay-sur-Orge. Vimos llegar al juez de Corbeil, representado por Monsieur de Marquet y su actuario. Monsieur de Marquet y su acompañante habían pasado la noche en París para asistir en el Teatro Scala al ensayo general de una revista de la que el juez era autor no confesado y que había firmado simplemente Castigat ridendo. Monsieur de Marquet comenzaba ya a ser un noble anciano. Era, por lo general, muy atento, desbordando siempre galanterías, y en toda su vida no había tenido más que una pasión, la del arte dramático. En su carrera de magistrado no se había interesado más que por los casos susceptibles de proporcionarle argumento al menos para un acto. Bien vinculado por parentesco, hubiera podido aspirar a las más elevadas posiciones en la justicia, pero de hecho nunca trabajó en realidad sino para llegar a la romántica Porte Saint-Martin o al intelectual Odeón. Tal aspiración había demorado el avance de su carrera en la magistratura, obteniendo finalmente el nombramiento de juez de instrucción en Corbeil, nombramiento que había determinado asimismo que firmara Castigat ridendo, un breve acto indecente en el Scala. El caso del cuarto amarillo, sin duda debido a su apariencia inexplicable, había de seducir a un espíritu tan literario, y en efecto le interesó enormemente. Monsieur de Marquet engolfóse en él, no como un magistrado ávido de conocer la verdad, sino como un aficionado a enredos dramáticos, cuyas facultades están tendidas hacia la clave de la intriga, y que nada teme tanto como llegar al final del último acto, cuando todo se esclarece y define. Así fue que desde que lo encontramos pude oír que Monsieur de Marquet le decía a su actuario: con tal, amigo Marlene, que ese albañil no nos eche a perder con su piqueta un misterio tan hermoso. No tema, respondió Monsieur Meleine. Su piqueta podrá demoler todo el pabellón, pero dejará nuestro caso intacto. Yo mismo revisé las paredes, el cielo raso y el piso. Podemos estar tranquilos, no sabremos nada. Habiendo tranquilizado con estas palabras a su jefe, Monsieur Maleine nos señaló con un discreto movimiento de cabeza. Al instante, la cara de Monsieur de Marquet púsose hosca, y como viera a Rouletabille que se le acercaba, con el sombrero en la mano, precipitóse hacia la portezuela y saltó dentro del tren, diciéndole a media voz a su actuario: sobre todo, nada de periodistas. Monsieur Maleine replicó: de acuerdo. Detuvo entonces a Rouletabille y tuvo la intención de impedirle que subiera al mismo compartimiento en que se ubicara el juez de instrucción. Disculpen, señores, este compartimiento está reservado. Soy periodista, señor, redactor de l'Époque, explicó mi joven amigo con un gran despliegue de saludos y cortesías, y tengo que decir unas palabras a Monsieur de Marquet. Monsieur de Marquet está muy atareado con el asunto, con el sumario. Oh, su sumario me es indiferente. Créame usted, yo no soy un cronista de perros aplastados, declaró el joven Rouletabille, cuyo labio inferior expresó un desprecio infinito por la prosa de la crónica policial.
Soy cronista teatral, y como esta noche he de redactar una breve nota sobre la revista del Scala. Suba usted, señor, pase, dijo el actuario, apartándose a un lado. Rouletabille ascendió al compartimiento. Yo lo seguí, sentándome a su lado, y el actuario cerró la portezuela. Monsieur de Marquet miraba con asombro a su ayudante. Señor, comenzó diciendo Rouletabille, no se enoje con este buen hombre si no ha respetado su indicación. No es como Monsieur de Marquet con quien quiero tener el honor de hablar, sino con quien firma Castigat ridendo. Permítame que lo felicite como crítico teatral de l'Époque. Y Rouletabille, luego de haberse presentado, me presentó a mí. Monsieur de Marquet, con un gesto ligeramente inquieto, acariciábase su barba puntiaguda. En pocas palabras, expresó a Rouletabille que era un autor demasiado modesto para desear que el velo de su seudónimo fuera públicamente descorrido, y que confiaba en que el entusiasmo del cronista por la obra del dramaturgo no llegaría hasta llevarle a hacer saber al público que Monsieur Castigat Ridendo era el juez de instrucción de Corbeil. La obra del autor dramático podría perjudicar, agregó luego de una ligera vacilación, la obra del magistrado, sobre todo en provincias donde siguen siendo un poco rutinarios. Oh, cuente usted con mi discreción, exclamó Rouletabille, elevando las manos al cielo. El tren empezó a ponerse en movimiento. Partimos, exclamó el juez de instrucción, sorprendido de vernos seguir el viaje. Sí, señor, la verdad se pone en marcha, dijo sonriendo Rouletabille. En marcha hacia el castillo del Glandier. Lindo caso, Monsieur de Marquet, lindo caso. Oscuro, dirá usted. Y increíble, insondable, inexplicable hecho. Y solo temo una cosa, Monsieur Rouletabille, y es que los periodistas se mezclen en el asunto, procurando explicarlo. Mi amigo advirtió la indirecta. Sí, dijo sencillamente, es de temer. Se entrometen en todo. En cuanto a mí, solo le hablo, Monsieur de Marquet, porque la casualidad me puso ante usted, casi en su compartimento. ¿A dónde va? Preguntó el juez de instrucción. Al castillo de Glandier, dijo Rouletabille sin pestañear. El juez dio un respingo. Usted no estará en él, Monsieur Rouletabille. ¿Se va usted a oponer? Preguntó mi amigo, ya pronto para la discusión. De ningún modo. Estimo demasiado a los periodistas y a la prensa para molestarlos en forma alguna. Pero Monsieur Stangerson cerró su puerta a todos, y está bien defendida. Ni un solo periodista pudo franquear ayer la verja del castillo. Tanto mejor, dijo Rouletabille. Llego a tiempo. Monsieur de Marquet mordióse los labios, y pareció resuelto a observar un silencio obstinado. No se mostró más tratable sino cuando Rouletabille le hizo saber que íbamos al Glandier a estrechar la mano de un viejo amigo íntimo, dijo refiriéndose a Monsieur Robert Darzac, a quien quizá no había visto más que una vez en la vida. Pobre Robert, exclamó el joven reportero. Pobre Robert. Esto quizá le cueste la vida. Amaba tanto a Mademoiselle Stangerson. Sí, es cierto. Es penoso contemplar el dolor de Monsieur Robert Darzac, asintió casi a pesar suyo Monsieur de Marquet. Pero es de esperar que Mademoiselle Stangerson se salve. Esperémoslo. Su padre me decía ayer que si su hija sucumbiese, no tardaría él en reunírsela en la tumba. Qué pérdida terrible sería para la ciencia. La herida de la sien es grave, ¿no es cierto? Sin duda. Solo una suerte inaudita no resultó mortal. El golpe fue dado con fuerza. ¿No ha sido entonces el revólver el arma que hirió a Mademoiselle Stangerson? Comentó Rouletabille, dirigiéndome una mirada de triunfo. Monsieur de Marquet pareció muy contrariado. No he dicho nada, no quiero decir nada y no diré nada. Y volvióse hacia su actuario como si no nos conociera ya. Pero no es posible librarse tan fácilmente de Rouletabille. Este aproximóse al juez de instrucción
mostrándole el hematín que sacó del bolsillo, y le dijo: «Hay una cosa, señor juez de instrucción, que puedo preguntarle sin incurrir en indiscreción. ¿Leyó usted el relato del Matín? Es absurdo, ¿verdad?» «De ningún modo, señor». «¿Cómo? ¿Acaso el cuarto amarillo no tiene sino una ventana con rejas, cuyos barrotes no fueron cortados, y una puerta que ha sido volteada? ¿Y no se halló al asesino?» «Así es, señor, así es. Así es como se presenta el problema». Rouletabille no dijo más, entregándose a pensamientos desconocidos. Así transcurrió un cuarto de hora. Después, recobrándose de pronto y dirigiéndose al juez de instrucción, dijo: «¿Cómo estaba peinada aquella noche Mademoiselle Stangerson?» «¿A qué viene eso?» «Esto es de la mayor importancia», replicó Rouletabille. «Los cabellos partidos en bandeau, ¿no es cierto? Estoy seguro de que aquella noche tenía los cabellos partidos en dos mitades». «Pues bien, monsieur Rouletabille, está usted en un error», respondió el juez de instrucción. «Mademoiselle Stangerson estaba peinada aquella noche con todo el pelo echado hacia atrás, formando un rodete. Ha de ser su peinado habitual, la frente completamente descubierta. Se lo puedo afirmar porque examinamos con atención la herida. No había sangre en el pelo y nadie modificó el peinado después del atentado». «¿Está usted seguro? ¿Está usted muy seguro de que Mademoiselle Stangerson no estaba peinada con bandú la noche del atentado?» «Sí, lo estoy», continuó el juez sonriendo, «porque precisamente oigo todavía al doctor diciéndome, mientras yo examinaba la herida: «Es verdaderamente desafortunado que Mademoiselle Stangerson tenga la costumbre de peinarse con el cabello tirante detrás de la frente. Si hubiera llevado el cabello en bandú, el golpe recibido en la sien se hubiera amortiguado. Por lo demás, le diré que me extraña que usted le atribuya importancia». «Ah, si no tenía el cabello partido en bandú», exclamó Rouletabille. «¿A dónde vamos? ¿A dónde? Es preciso que me informe». Hizo entonces un gesto de profundo desaliento. «¿Y la herida en la sien es terrible?», preguntó enseguida. «Terrible. Pero, en fin, ¿con qué arma fue hecha?» «Eso, señor, pertenece al secreto del sumario». «¿Encontró usted esa arma?» El juez de instrucción no respondió. «¿Y la herida de la garganta?» Ante esta pregunta, el juez de instrucción accedió a decirnos que la herida de la garganta era tal que podía afirmarse, según la opinión de los médicos, que si el asesino hubiera apretado el cuello de la joven unos segundos más, Mademoiselle Stangerson hubiera muerto estrangulada. «En caso, tal como lo expone Le Matin», prosiguió Rouletabille obstinadamente, «me parece que cada vez más inexplicable. ¿Puede decirme, señor juez, cuántas aberturas tiene el pabellón, contando?» «Tiene 5, contando la puerta del vestíbulo, que es la única puerta de entrada, puerta siempre automáticamente cerrada, y que no puede abrirse por el interior o el exterior, sino mediante 2 llaves especiales que siempre están en poder del abuelo Jacques y de Monsieur Stangerson. La señorita no necesita llaves, porque el abuelo permanece en el pabellón y porque durante el día ella no se separa de su padre. Cuando los 4 se precipitaron dentro del cuarto amarillo, cuya puerta habían conseguido derribar, la puerta de entrada del vestíbulo estaba cerrada como siempre, y las 2 llaves de esta puerta estaban, una en el bolsillo de Monsieur Stangerson y la otra en el del abuelo Jacques. En cuanto a las ventanas del pabellón, son 4, la única del cuarto amarillo, las 2 del laboratorio y la del vestíbulo. La del cuarto amarillo y las del laboratorio dan sobre la campiña. Solo la ventana del vestíbulo abre sobre el parque». «Fue por esa ventana por donde se escapó del pabellón», exclamó Rouletabille. «¿Cómo lo sabe usted?», preguntó Monsieur de Marquet, fijando sobre mi amigo una extraña mirada. «Más adelante sabremos cómo se escapó el asesino del cuarto amarillo», replicó Rouletabille, «pero debió salir del pabellón por la ventana del vestíbulo».
Pero, repito, ¿cómo lo sabe usted? Oh, nada más sencillo. Puesto que no pudo huir por la puerta del pabellón, ha de haber huido por una ventana, y es indispensable, por lo menos, para que pueda pasar, una ventana sin reja. La ventana del cuarto amarillo tiene reja, porque da sobre el campo. Las dos ventanas del laboratorio han de tenerla por la misma razón. Puesto que el asesino huyó, me imagino que pasó por una ventana sin barrotes, y esa solo puede ser la que da sobre el parque, es decir, al interior de la propiedad. No es preciso ser brujo para adivinar esto. Sí, dijo Monsieur de Marquet, pero lo que no podía usted adivinar es que esa ventana del vestíbulo, que es la única, en efecto, que no tiene barrotes, posee solo dos postigos de hierro. Y sin embargo, tenemos la prueba de que en efecto el asesino huyó del pabellón por esa ventana. Rastros de sangre sobre la pared en el interior y sobre los postigos y muebles, de pasos en la tierra, pasos totalmente similares a aquellos cuya medida tomé en el cuarto amarillo, atestiguan que el asesino huyó por allí. Pero entonces, ¿cómo hizo? Puesto que los postigos estaban cerrados por dentro. ¿Acaso pasó como una sombra a través de los postigos? Y por último, lo más desconcertante de todo es encontrar la huella del asesino en el momento en que huye del pabellón, mientras que es imposible entender de qué manera salió el asesino del cuarto amarillo, ni cómo, necesariamente, atravesó el laboratorio para llegar al vestíbulo. Oh, sí, monsieur Rouletabille, este asunto es como para perder el juicio. Es un caso apasionante, y espero que haya de pasar mucho tiempo antes de que se descubra la clave del misterio. ¿Y por qué espera usted eso, señor juez? Monsieur de Marquet rectificó. No, espere, creo. No, no espero, creo. Entonces, ¿habrían vuelto a cerrar la ventana por dentro después de la fuga del asesino? Preguntó Rouletabille. Evidentemente, eso es lo que por ahora me parece natural, aunque inexplicable, porque en ese caso habría un cómplice, o cómplices, y no los veo. Luego de un momento de silencio, agregó: «Oh, si mademoiselle Stangerson mejorase hoy bastante como para interrogarla». Rouletabille, siguiendo el desarrollo de su pensamiento, preguntó: «¿Y el desván? ¿Ha de haber una abertura en el desván?». Sí, no la había contado. En efecto, son 6 en total las aberturas. Hay allí una pequeña ventana, más bien una claraboya, y como abre sobre el campo, Mr. Stangerson hizo que también en ella se colocasen barrotes. En esa claraboya, como en las ventanas del piso bajo, las rejas no muestran señal alguna de haber sido violentadas, y los postigos, que naturalmente abren para adentro, quedaron cerrados por la parte interior. Por otro lado, nada hemos observado que permita hacernos sospechar el paso del asesino por el desván. Para usted entonces no es dudoso, señor juez, que el asesino huyó, sin que sepamos cómo por la ventana del vestíbulo. Todos lo, todos lo prueban, todo lo prueba. Yo también pienso así, añadió gravemente Rouletabille. Después de una pausa prosiguió: si no haya hallado usted en el desván rastro alguno del asesino, como por ejemplo los pasos negruzcos observados en el piso del cuarto amarillo, ha de aceptar entonces que no fue él quien robó el revólver al abuelo Jacques. No hay más rastros en el desván que los del abuelo, dijo el juez con un movimiento de cabeza significativo, y decidiéndose a completar su pensamiento: el abuelo Jacques estaba con Monsieur Stangerson. Tiene suerte. Entonces, ¿qué papel desempeña en el drama el revólver del abuelo? Parece demostrado que esa arma hirió más bien al asesino que a mademoiselle Stangerson. Sin responder a esta pregunta, que sin duda lo perturbaba, Monsieur de Marquet dijo que habían encontrado 2 balas en el cuarto amarillo, una en la pared, en la que se veía la mano colorada, una mano colorada de hombre, y la otra en el cielo raso. «Ah, en el cielo raso», repitió a media voz Rouletabille. «Realmente, en el cielo raso. Eso sí que es curioso». Se puso a fumar en silencio, envuelto en una nube de humo. Cuando llegamos a Épinay-sur-Orge,
Tuve que darle un golpecito en el hombro para hacerlo salir de su ensimismamiento y bajar al andén. Allí el magistrado y su actuario nos saludaron, haciéndonos comprender que ya nos habían visto demasiado, y subieron rápidamente a un cabriolé que los aguardaba. —¿Cuánto tiempo se precisa para ir a pie desde aquí al castillo de Glandier? —preguntó Rouletabille a un empleado del ferrocarril. 1 hora y media, 1 hora y 3/4, sin apurarse —respondió el hombre. Rouletabille miró al cielo, lo halló apropiado para él y también para mí, sin duda, porque tomándome por el brazo me dijo: —Vamos, tengo necesidad de caminar. —¿Y bien? —le pregunté—, ¿se aclara el misterio? —Oh —me respondió—, ¿qué se ha de aclarar? Estás más oscuro que antes. Cierto que es que tengo una idea. —Dígala entonces. —Oh, no puedo decirla por ahora. Mi idea es una cuestión de vida o muerte para 2 personas al menos. —¿Cree usted que haya cómplices? —No me parece. Mantuvimos silencio durante un instante. Luego prosiguió: —Es una lotería haber encontrado al juez de instrucción y a su actuario. ¿Eh? ¿Qué le decía yo del revólver? Tenía la frente inclinada hacia el camino, las manos en el bolsillo y silbaba. Al cabo de un rato le oí murmurar: —Pobre mujer. —¿Es a Mademoiselle Stangerson a quien compadece? —Sí, es una mujer muy noble y digna de que se la tenga piedad. Es todo un carácter, un gran carácter. Me imagino. —¿Conoce usted a Mademoiselle Stangerson? —Yo, no, solo la he visto una vez. —¿Por qué dice entonces que es todo un carácter? —Porque supo hacer frente al asesino, porque se defendió con valor, y sobre todo a causa de la bala que dio en el cielo raso. Miré a Rouletabille preguntándome a mí mismo si estaría burlándose o si se habría vuelto repentinamente loco. Pero el muchacho jamás había tenido menos ganas de reír, y el vivaz brillo de sus redondos y pequeños ojos me tranquilizó sobre su estado mental. Por otro lado, ya estaba casi habituado a sus palabras sueltas, en las que no hallaba sino incoherencias y misterio, hasta el momento en que algunas frases breves y claras me permitían descubrir el hilo de su pensamiento. Entonces todo se iluminaba de pronto. Las palabras que pronunciara y que me parecían sin sentido uníanse con tal facilidad y lógica que no lograba comprender cómo antes no. Bueno, y así hemos llegado al final de este tercer capítulo. Se vuelve cada vez más intrigante. Tenemos a nuestro personaje principal usando su gran inteligencia para sonsacarle información a diferentes personajes y con su, con su poder de deducción tratar de armar las piezas de este rompecabezas, ¿verdad? ¿Quién podrá ser el asesino? Bueno, ¿tienen alguna teoría ustedes? Cuéntenme por favor en los... Voy a estar esperando leer sus teorías. Es el momento adecuado porque todavía no tenemos tanta información, pero bueno, con la información que tenemos me gustaría mucho saber qué piensan ustedes, quién es el asesino, por dónde ha salido, por dónde ha entrado. Muchas gracias, como siempre, les agradezco sinceramente a las personas que se han quedado hasta el final, a los que se han quedado aunque sea un cuartito, un poquito más, y bueno, espero que les interese. Siempre si tienen alguna sugerencia para hacer, va a ser siempre muy bienvenida. Entonces, nos vemos mañana, ¿les parece? Hasta prontito.